Señor ponía en nuestro corazón el pedirle al Señor que se manifestara en los corazones. By the way, los niños, ¿verdad? Perdónenme. Los niños, Mundo, Candy, pasan directo con Kevin, ¿verdad? Los chicos pasan con Kevin. Y mientras los jóvenes hablaban, y los misioneros hablaban, el Señor ponía en mi corazón lo que dice el capítulo 11 de Hebreos, que no está en la prédica, no está en el mensaje de hoy, pero todo aquel que ha llegado aquí, por la razón que sea que hayas llegado, no pienses que viniste aquí porque querías venir, no pienses que llegaste aquí porque te trajeron, no pienses que llegaste aquí porque tienes una responsabilidad con tu hijo, no pienses que llegaste aquí porque el Espíritu Santo te atrajo. Llegaste aquí porque el Espíritu Santo te llamó y por eso estás aquí hoy. Y recordaba el capítulo de Hebreos 11 que como les dije no está en el mensaje de hoy. Pero cuando vemos el capítulo de Hebreos 11 que nos dice, la Reina Valera le llama a los héroes de la fe. Los hombres y mujeres que tú y yo debemos ser como ellos. Y de momento empezamos a ver la lista, y en la lista hay mentirosos, hay asesinos, hay prostitutas, hay ladrones, hay adúlteros. Pero su historia no quedó marcada por su pecado. Su historia no quedó marcada por su pasado. Su historia quedó marcada por lo que el Señor hizo en ellos. Por la transformación del Espíritu de Dios en sus corazones. Así que hoy, tu pecado no te define. Tu pasado no te define. Incluso tu presente no te define. Te define la marca. Hoy el Señor se está parando. Yo no sé si tú entendiste los testimonios de estos jóvenes, pero hoy Jesús se acaba de parar frente a ti. Te ha mirado a los ojos y te ha dicho, sígueme. ¿Quién dices tú que soy yo? Acompáñame a orar para que el Señor continúe hablándonos. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros no estamos invocando tu nombre, estamos reconociendo tu presencia en este lugar. Te damos las gracias, te damos el honor, tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Y yo me pongo a tu disposición, Señor, con toda humildad, reconociendo que a quien tengo de frente es la novia, Señor, que tú vienes a buscar. Y te pido, Señor, que hables a nuestro corazón en esta mañana, que hables a los misioneros, que hables a los padres de los misioneros, pero también, Señor, sobre todo, que hables a esta iglesia tan hermosa que nos ha recibido, a los líderes de esta iglesia, a los pastores de esta iglesia, Señor, que nos han recibido. Tú haces las cosas perfectas en el tiempo perfecto, Señor. Y por eso trajiste a la misión a Caguas en este momento. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amada Catacumba 7, y a todos los que nos visitan, ¿verdad? Bueno, para quien no me conoce, yo soy Pastor Eric, mi esposa Milady, mis dos chicos, pastoreamos en la Catacumba 17 de Bonito, así que los hermanos nos prestaron por 2 semanas, pero están pendientes. Dice, no te quedes por allá, no le cojas el gusto. Aunque vivimos en Caguas, pastoreamos en Ay Bonito. Pero esta semana ha sido de sorpresa tras sorpresa, sorpresa buena tras sorpresa buena. Y es tan especial estar celebrando aquí hoy, amados, la fidelidad de Dios. A la iglesia les digo, demos gracias al Señor por la fidelidad de Dios en esta casa. No es casualidad que el Señor haya escogido. No es casualidad que el Señor haya inspirado a los líderes de este ministerio a traer la misión a esta casa. Permítame, por favor, introducir este sermón con una idea basada en una historia bíblica que no está conectado al texto principal. Y usted dirá, pero espérate,
Si ese no es el texto principal, ¿por qué lo trae? Pero permítame hacerlo, por favor, deme esa licencia. Pensaba en el libro, cuando pensaba en la misión local y pensaba en la Catacumba 7, pensaba en el libro de Deuteronomio, donde explica que el camino del pueblo de Israel hacia Cades Barnea duraba 11 días, lo dice claramente allí. Dice que el tiempo que le tomaba al pueblo de Israel salir y llegar a Cades Barnea era 11 días. Pero estuvieron 40 años en el desierto. Y pensaba, amado, que Dios le da la instrucción a Moisés justo allí de contarle toda la historia a una generación que no la conocía, o que quizás lo conocía, pero que por lo que estaba a punto de comenzar, por lo que estaba a punto de suceder, era necesario que la recordaran. En Arroz y Habichuela, Dios le estaba diciendo a Moisés, a los que lo saben, a los que no lo saben, que se la aprendan. Pero a los que lo saben, que la recuerden. Entonces, interesantemente, Moisés le recuerda la visión que Dios le dio al principio. Le recuerda todos los milagros. No oculta los pecados, le recuerda los pecados también y las fallas. Le recuerda la ley. Pero de momento Moisés muere y le toca la encomienda a Josué. ¿Cuándo le tocó? 40 años después. Y Josué, miren cómo es esto, miren cómo es Dios. Josué se encuentra en la misma posición que Moisés hace 40 años antes. Dios usa el mismo poder, escúchame bien, Dios utiliza el mismo poder que utiliza con Moisés, pero con métodos distintos. Moisés levantó una vara ante el problema que Moisés se encontraba, que Moisés tenía un problema de agua. Cuando salieron, Moisés tenía un problema de agua. Tenía cientos de miles de personas detrás y un mar que cruzar de frente. Y ante el problema del agua, Dios dirige a Moisés a levantar la vara y él abre las aguas para que puedan pasar en seco. 40 años después, Josué se encuentra frente al agua también. Pero el método cambia. El poder de Dios se manifiesta de la misma manera, pero el método cambia. Con Moisés, Dios lo dirigió a levantar la vara. Con Josué, los sacerdotes tuvieron que tomar el arca y mojarse los pies. Quizás hoy el Señor a algunos le esté diciendo, ya no es con Moisés, ahora mójate los pies y el agua va a abrir. Moisés levantó la vara en el mar, la vara y el mar se dividió. ¿Para qué? Escucha bien. Cuando Moisés levanta la vara, lo que él tenía por pueblo eran esclavos recién liberados, sin organización, sin ley. Cruzaron en seco. 40 años después, ya no eran esclavos. Ya el pueblo estaba organizado. Dios ya le había dado una estructura. Dios le dio orden. Les había dado la ley. Y su pueblo y su poder siempre estuvo en medio del pueblo. A pesar de sus pecados, a pesar de sus errores. Y allí se encuentra Josué. Ya no son esclavos, ahora hay cierta estabilidad. Y ante el problema del agua, no se levantó una vara. Les tocó mojarse los pies y levantar el arca frente al Jordán para que el agua dejara de fluir y el pueblo pasara en seco. Así que, amados, escúchame bien misioneros, escúchame bien familiares, amigos y padres de misioneros, y escúchame bien Catacumba 7.
pensar o limitar el poder de Dios a un método. Es restarle la grandeza al poder de Dios. Hoy no sabemos lo que tenemos al otro lado del Jordán. Hoy no lo sabemos. 53 años después de la fundación de esta catacumba, 53 años después de la fundación de la catacumba 7, no sabemos lo que hay después ni el método que Dios va a utilizar. Pero mi intención, amado, es recordarle a esta iglesia, a esta generación y a las que vienen por allí, porque ustedes no saben si el Señor los llama en algún momento a servir aquí. Mi intención es recordarles que el poder del Espíritu Santo que se manifestó hace 53 años en Caguas es el mismo poder que se va a manifestar hoy. De la manera que Dios quiera. Y ahora sí, vamos al texto base de la prédica. Ezequiel capítulo 36 y versículo 11. Lo estoy leyendo en Reina Valera. Dice, escucha bien. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Mira, amado, todos sabemos lo que se siente cuando tú tienes algo que tú quieres, pero que es nuevo. Quizás algunos aquí hemos tenido la oportunidad de ir al dealer y sacar un carro nuevo, sacarle los plastiquitos, ¿verdad? O quizás dejárselos por 3 meses. Yo he conocido a alguien que yo pienso, ¿tiene carro nuevo? No, ¿por qué? Porque tiene los plásticos. Hace 3 años que tiene los plásticos, no se los quitan. Aquí dale esos plásticos, muchachos, ponle un cover. Pero todos sabemos lo que se siente. Mira, yo quiero darle unas gotitas de saber aquí. Voy a confesar algo que, aunque es obvio, es demasiado obvio, no todo el mundo lo sabe. Pero yo, para el que no lo sepa, yo soy un atleta de alto rendimiento. ¿Tú sabes por qué es de alto rendimiento? Porque cuando vienen las cuestas son altas, me rindo fácilmente. De alto rendimiento. Me rindo cuando está alto. Pero, para el que no lo sabe, desde high school, yo empecé a amar correr. Y yo amo correr. Hay veces que, ahora estoy off season, como pueden notarlo, pero me voy a poner ready para el San Blas del año que viene. Y a mí me encanta correr y yo soy fanático. Yo me casé con unas marcas de zapatillas porque yo he probado de todas las marcas, pero encontré la que es para mí. Y amado, a mí me encanta esa zapatilla. Yo soy tan fanático de esa zapatilla que yo sé cuándo va a salir el nuevo modelo. Empiezo a leer los reviews, empiezo a leerlo y empiezo a ver los videos de los que ya la probaron y entonces de momento la pido, la preordeno. Yo no la ordeno cuando ya salió, yo la preordeno para que llegue a casa. Y la ordeno ahora y ya estoy chequeando FedEx a los 10 minutos para ver si ya la montaron en el avión. Y cuando llega, amado, y llega la caja de zapatillas, yo me siento tan emocionado porque digo, ¡wow! Y la abro como si fuese un nene en el día de Navidad. Y abro las zapatillas y yo, ¡ah! Llegaron mis zapatillas y esas zapatillas están limpiecitas. Miro la suela y la suela está completita, tiene todas las marcas, todas las rayitas. El pie no tiene, te lo pones y, bueno, hasta los cordones están limpiecitos, están bellos. Huele a nuevo. Huele a pega fresca de fábrica de China. Reciente. Y tú dices, wow. Y de momento miras tus zapatillas con las que todavía están allí y ellas te empiezan a mirar como con celo. Y tú dices, no te preocupes, mamita, yo la puedo usar para entrenar también. Y entonces de momento te pones las zapatillas y tú recuerdas, wow, no tienen una marca, no tienen polvo de la calle, no tienen una marca de una pista, están nuevecitas. Y te las pones y las practicas y sientes que estás caminando en unas nubecitas, sientes que estás volando bajito.
Y tú dices, wow, estas van a ser mis favoritas. Y de momento, poco a poco, las otras las empiezas a echar por un lado y las echas tanto a un lado. Es más, te emocionas tanto que te inscriben en un 5K, aunque llegue último, o en un 10K. No has entrenado en 3 meses, pero como tienes zapatillas nuevas, crees que vas a ganarle a los élites, a los etíopes. Yo por lo menos le voy a sacar 2 minutos a un etíope al lado. Y empiezas y das esa primera corrida y empiezas a entrenar y tú dices, wow, y que coges tus zapatillas y las viejas, las anteriores, y las gradúas para pasar el trimmer. Tú les haces una graduación, bueno, gracias por su servicio, ahora paso el trimmer con ustedes. Y kilómetro tras kilómetro, milla tras milla, tú estás disfrutando los beneficios de esa zapatilla nueva, pero de momento te empiezas a emocionar y te inscribes en carreras, practicas y ya no son las zapatillas nuevas. Yo te hago una pregunta. Después de emocionarte, después que yo me emociono con esa zapatilla, después que corro muchos 5K, muchos 10K, después que entreno con ella, ¿habrá posibilidad alguna de que esas zapatillas vuelvan a estar de la misma manera que cuando las saqué de la caja? Es imposible. Sería tonto pensar eso. No hace lógica. Pero es precisamente eso lo que Dios nos promete en su palabra, que va a hacer con tu corazón y mi corazón. Es más, perdónenme, acabo de decirlo incorrectamente. No es eso lo que el Señor promete. El Señor no dice que te va a hacer igual que al principio. El Señor dice que va a ser mayor bien que en el principio. El Señor lo que te está diciendo es que te va a llevar a un proceso donde te va a dejar mejor que cuando saliste de la caja. Y tú tienes que creerlo, misionero, tú tienes que creerlo. Padre, tú tienes que creerlo. Iglesia, Catacumba 7, ustedes tienen que creerlo. Que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Al que conoce al Señor hoy, 6 meses después, 5 años después, 15 años después, 53 años después, como esta Catacumba, el Señor no te dice, escúchame, el Señor no te dice que las cosas van a ser iguales que al principio. El Señor en su palabra no te dice que las cosas van a ser igual que antes. El Señor no nos dice que las cosas se parecerán a las de antes. El Señor dice, y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Tú tienes que salir hoy de aquí creyendo que pase lo que pase al salir de esa puerta, el Señor va a hacer mayor bien que en el principio. Que la gloria que Dios quiere manifestar aquí, los mejores momentos no han pasado. Que no se acabó en los 70, ni se acabó en los 80, ni se acabó en los 90, ni en los 2000. Los mejores momentos están por llegar. El Señor promete que nos hará mayor bien hoy, en el 2026, que en nuestros principios. Pero, antes nos dice que para hacernos mayor bien, nos va a hacer morar como solíamos antiguamente. No podemos pretender que el Señor nos haga mayor bien hoy sin hacer las cosas del principio. Déjenme decirle esto con amor, iglesia. Tú o mí o nuestra antigüedad en la iglesia no va a garantizar que el camino sea mejor. Lo que garantiza que mi camino hoy sea mejor es que estemos seguros, escúchame bien, que el mismo poder del Espíritu Santo que estaba operando en nuestras vidas cuando vinimos a Cristo sea el mismo poder del Espíritu Santo que está operando hoy. No una idea o no una sombra o no un eco de lo que pasó. Y eso me lleva al primer punto de este mensaje. El Señor te llama a recordar. A recordar. El principio fue real, pero escúchame bien, iglesia, no es el destino final. Amada iglesia, tenemos que entender lo siguiente. Dios al principio, a esta iglesia, hace 53 años, Dios le dio una experiencia genuina. Dios le dio una experiencia real, pero esa experiencia no era la meta final. Mira cómo dice Gálatas.
3, del 2 al 5, lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Déjenme hacerle unas preguntas. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso no han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Tú y yo tenemos hoy en el 2026 que recordar el mensaje que escuchamos y que creímos acerca de Cristo al principio. Amada iglesia, la palabra es clara. Nuestros propios esfuerzos, nuestro conocimiento del Señor, la experiencia del Señor, cuánta teología tengamos, nuestro servicio a Dios, todo eso es bueno y es necesario para la iglesia, pero no sustituye el poder transformador y la obra santificadora del Espíritu Santo. No sustituye. Yo te insto a que estudies teología, yo te insto a que tengas conocimiento, te insto a que leas libros, te insto a que busques buenos autores, te insto a que te nutras, pero eso no sustituye el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. No son un sustituto. Entonces, si el caso, vamos a suponer que el caso fuera conmigo, que yo me encuentro allí, ¿qué me dice la Escritura que debo hacer? Escucha lo que te dice la Escritura que debes hacer. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Amados, la gracia que se derramó en esta casa al principio fue real. Pero, contrario a como algunos piensan, algunos amigos, algún sector de la iglesia piensa que nosotros en las catacumbas no creemos eso. La gracia de Dios no es irresistible. Tú la puedes resistir, yo la he resistido muchas veces. El creyente puede o crecer o descuidarse. Así que tenemos que hacernos una pregunta. Si tenemos que recordar cómo era el principio, pues hagámonos esa pregunta. ¿Qué pasaba en el principio? Acordémonos, tomemos unos segundos para recordar. ¿Qué pasaba en el principio en tu vida cuando viniste a Cristo? ¿Qué pasaba en la iglesia al principio cuando esta casa se levantó? Bueno, tenemos que recordar que gozábamos un sentimiento de libertad. Entendíamos que Dios nos había perdonado. Ganábamos, aunque no éramos perfectos, aunque fallábamos y pecábamos, ganábamos constantemente las batallas. Sentíamos delicia en la oración, en la lectura de la palabra, en la comunión con otros. No lo hacíamos automáticamente o no lo hacíamos porque nos tocaba ministrar. Lo hacíamos porque amábamos al Señor y queríamos conocerlo y queríamos saber que Él tenía para mí nuevo hoy. El servicio era innato, el pastor no me tenía que llamar para hacerlo. Yo llegaba y acomodaba la silla sin que el pastor me lo pidiera. El celo por el Señor era evidente. Cuando venían con chistecitos raros, no los escuchaba y me iba, no me sonreía. No me relajaba. Porque había un celo en mi corazón. Así era al principio. Hubo gozo, hubo sensibilidad, hubo hambre. Pero ¿sabes qué? Todo eso no garantiza el crecimiento automático. Quiero ser claro, amado. Y quiero ser claro con esto que te voy a decir. Nosotros no estamos idealizando el pasado, ni estamos pensando en el pasado con añoranza ni con melancolía. Nosotros lo que estamos haciendo es recordando, reconociendo que quien lo hizo fue Dios. Así que el primer punto que el Señor te dice en esta mañana es: recuerda. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda cómo el Señor levantó esta casa. Líderes de esta casa, escúchenme bien, pastores, recuerden lo que pasó al principio. Y si eres un líder que llegó hace poco, aprende de la historia. Segundo punto, somos llamados a creer. Somos llamados a creer. Primero recordar y segundo tenemos que creer.
Dios nos promete, Catacumba 7, Dios nos promete, misionero, una experiencia mayor. Tenemos que creer que Dios nos promete una experiencia mayor hoy. Si tú no crees que Dios te promete una experiencia mayor, mejor hoy, vas a caer en el neutro, vas a caer en la neutralidad, te vas a acostumbrar, te vas a acomodar, vas a decir, ya yo tengo, con esto yo tengo. Pero el Señor te está diciendo, tienes que creer que la experiencia de hoy va a ser mayor que la de ayer. Amada iglesia, tenemos que entender claramente esto. Dios no solamente restaura, Dios te restauró en aquel momento, pero Dios no solamente restaura, Dios supera el comienzo. Dios supera el comienzo. Ezequiel, lo quiero repetir, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien. El Señor no dice, les haré bien. El Señor dice, les haré mayor bien. Escucha bien, como dice Juan 7, 37 y 38. Escucha bien, iglesia. El último día del festival. Escucha bien, iglesia. El último día del festival, el más importante. Jesús se puso de pie. Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Amado, Jesús dijo ríos de agua viva. Jesús no dijo charquitos de agua viva. Jesús no dijo pozos de agua viva. Jesús no dijo estanques. Jesús dijo ríos de agua viva. Lo que está implicando es que es un poder que fluye sin parar, que fluye y que nada lo detiene. Pero hay una implicación también importante. El río no va a llegar a ti. El río no llega a ti, tú tienes que ir al río. Si tienes sed, el río no va a llegar a ti, tienes que ir. El Señor nos dijo, el que tenga sed, tranquilo, que le voy a abrir un cauce y le va a llegar un chorrito. No, el Señor dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Tienes que ir a Jesús. Tenemos que ir a Jesús. Proverbios 4, 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tienes que creer. Tienes que creer que Él quiere hacer mayor bien hoy que antes. En Ezequiel 36, para que no tenga el contexto, ¿verdad? Ezequiel, el pueblo es devastado y el templo es destruido. Y la gente está desmoralizada. Y hay pecados en medio del pueblo. Ese es el juicio de Dios. Pero en el momento Dios viene y les dice, los perdono, trae perdón, los restaura. Y dentro de toda la destrucción le dice, no es que te voy a volver a hacer como estabas antes, es que te voy a hacer mejor. Pero Ezequiel los limpió, en Ezequiel Dios los limpia, Dios limpia al pueblo, pero no solamente los limpia, Dios le dio un nuevo corazón, Dios puso su espíritu, Dios produjo obediencia continua. Amado, en la santificación es progresiva, pero es cooperativa, tú tienes que ir a buscar. Dios obra, claro que Dios obra, pero el creyente, usted y yo tenemos que responder. Mira cómo dice Filipenses 2 y 13, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Y mira cómo le dice Pablo a los filipenses, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Tenemos que entender lo siguiente como fundamental, hermano. Escúchame bien. Tú y yo no estamos llamados a vivir de recuerdos espirituales. Tú y yo no somos llamados a vivir de recuerdos espirituales. Hay más del Espíritu disponible. Escúchame bien, hay más del Espíritu disponible. Yo le hablaba un poco de esto, yo les di un
un sneak peek a los jóvenes en una administración en algún momento dado, los misioneros en algún momento. Y yo les decía, y yo les quiero dar un dato aquí, amado. ¿Cuántos conocen aquí a Pastor Mundo? Levante la mano, Pastor Mundo, por si alguien no te conoce. Mira, ahí está Pastor Mundo, sentado encima de las cajas de agua. ¿Tú sabes por qué él siente la autoridad de sentarse en las cajas de agua? Porque usted no lo sabe. Te voy a tirar al medio, Mundo, ¿está bien? Mundo es multimillonario. ¿Usted sabe eso? No, en serio. Mundo es multimillonario. ¿No lo sabía? Que te lo diga, que te enseñe la cuenta de banco ahí. Mundo es multimillonario. Y tú sabes lo que va a hacer Mundo ahorita, cuando se acabe el culto. Mundo, yo le dije, no lo tienes que hacer, brother, de verdad. No lo tienes que hacer. Pero él dijo, no, yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer porque es mi iglesia. Yo lo quiero hacer porque son los misioneros, son los papás de los misioneros. Y Mundo alquiló un camión blindado de la Wells Fargo y se va a parar allí con millones y millones de dólares. Y vamos a abrir las puertas de la iglesia y Mundo va a decir, voy a abrir el camión y todos ustedes van a entrar al camión y se van a llevar lo que quieran. Pero ¿sabe qué? No importa que se acabe, detrás de ese viene otro camión y detrás de ese viene otro camión y detrás de ese viene otro camión. Así que ustedes cojan todo lo que ustedes quieran, todo. Hay más. Y de momento Ricky, que está allá sentado, sale por la puerta, entra al camión y coge 50 pesos. Y Mundo le dice, pero brother, ¿qué tú haces? ¡Hay más! Y Ricky le dice, pero con 50 pesos me da, yo lo que quiero es almorzar hoy. Y Mundo dice, no entiendes, no lo estás entendiendo, hay más, agarra más, coge más. Y no, pero es que con 50 pesos me da, pero hay más. ¿Realmente tú crees que si un multimillonario se para ahí y te dice, cógete 2, 3 millones de pesos, tú vas a coger 50 pesos? Pues ¿sabe qué? Lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo, vale más que 1,000 millones de camiones blindados. Te está diciendo, el poder infinito del Espíritu Santo fluye como un río. Y hay más para ti. No te conformes con lo que has agarrado. No te conformes con lo que tienes. Hay más. Catacumba 7, hay más. Hay más. Líderes de esta iglesia, hay más. Misioneros, hay más, Padre, hay más. Así que tenemos, déjame bajarle a las revoluciones. Deme esta licencia. Tenemos que hacernos esta pregunta. Si primero tenemos que recordar y segundo tenemos que creer que lo que Dios quiere hacer ahora es mayor que el principio, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo se vería nuestra vida? Mejor que en el principio. ¿Cómo se vería nuestra vida? Pues mira, amado, si nuestra vida fuese hoy mejor que en el principio, nuestra fe tiene que ser más fuerte que en el principio. Tu fe hoy tiene que ser más firme que en el principio y tu fe hoy tiene que ser más inteligente que en el principio. Antes tú creías por lo que te decían, ahora tú tienes que creer porque estás convencido y porque has tenido experiencias y porque las has vivido. Antes tú creías por el testimonio de otro, ahora tú tienes que ser el del testimonio. Tu fe tiene que ser inteligente, tiene que estar apoyada por un testimonio de vida. Nuestro conocimiento de Dios, ¿cómo se vería mejor que en el principio? Nuestro conocimiento de Dios sería más pleno, más profundo. No te sentirías cómodo solamente con lo que el pastor te enseña los domingos o con lo que el líder de célula te enseña los martes, los miércoles, los jueves No, tú quieres conocer también. Tú quieres insertarte en la palabra. Tú quieres tener el conocimiento también. Nuestro amor sería más constante. No tendría tantas fluctuaciones. Sería práctico. Ahora, no solamente te amo de palabra, sino que lo llevo a la práctica y duradero. Nuestra oración sería superior que al principio. Y cuando digo oración superior, el Señor no dice, la oración larga del justo puede mucho. El Señor dice, la oración eficaz del justo puede mucho.
Es mejor orar 20 minutos, 30 minutos eficazmente que 2 horas balbuceando y quedándote dormido. Pero que tu oración sea mejor hoy que en el principio. Seríamos más maduros en la fe en vez de maduros en la iglesia. Tú no quieres ser maduro en la iglesia, tú quieres ser maduro en la fe. Así que, primero, el Señor nos llama a recordar. Segundo, el Señor hoy, iglesia, te llama a creer. Y tercer punto, el Señor te llama a anhelar. ¿Qué tienes que anhelar? Tienes que anhelar la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu requiere hambre y sed. No hay plenitud del Espíritu sin una vida que lo desee. Escúchame, no hay plenitud del Espíritu sin una vida que lo desee. No hay plenitud del Espíritu sin una vida que lo desee. La gracia y el perdón y la misericordia son un regalo de Dios. Pero el poder del Espíritu Santo es un galardón. La gracia y el perdón el Señor las compró para ti y para mí en la cruz. Pero el poder manifestado no es para todo el mundo, es para el que lo busca. Mateo 5:6 dice, Dios bendice, escucha, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Tenemos que tener hambre y sed, y el Señor nos va a saciar. Porque cuando tenemos hambre y sed buscamos. Pero sí, mira, toda esta semana aquí las Chiqui y Lucy y las muchachas que han venido a trabajar, no los menciono a todos porque han venido varias hermanas y se me puede quedar alguna. Nos han preparado unas delicias allá, desayunos, almuerzos, cenas, y son maravillosos. Pero sí, ha habido momentos que yo he tenido que salir a buscar algunas cosas. Si cuando yo salgo por ahí me atraganto 3 hot dogs en el cajito con una Coca-Cola en el carrito de la esquina, no voy a tener hambre para comerme esas delicias. Asegurémonos que hoy, para anhelar, tenemos que tener hambre y sed. Mira cómo dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos. Y mira cómo dice, sean llenos. Presente, continuo. No te dice, porque ya fueron llenos del Espíritu Santo. Y una pregunta. Si Pablo le dice a los efesios, sean llenos, ¿quiere decir que no habían sido llenados anteriormente del Espíritu Santo? No, esta es una iglesia que ya había experimentado, ya había sido llena del Espíritu Santo. Pero Pablo en el presente le dice, sean llenos constantemente. Ya tú fuiste, es que yo recibí la llenura del Espíritu Santo, ya el Señor me bautizó en el 1984. Y hoy, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en tu vida? ¿Lo estás anhelando? ¿Lo estás buscando de la misma manera? Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y una de las primeras cosas que produce el Espíritu Santo en tu vida es que te desnuda, te hace ver cuáles son tus pecados, te hace ver cuáles son tus fallas, te desnuda, es como si te dijera, ajá, aquí está. Y empieza a darte un anhelo por su santidad que tú no puedes describir y tú no puedes entender. Eso pasó aquí varias veces. Y obviamente hay testimonios que en el momento en que los misioneros decidan contarlo, lo contarán. Porque fue un momento bien íntimo con el Señor. Pero lo primero, sin nadie dirigir nada, el Espíritu Santo, lo primero que empezó a suceder fue que ellos empezaron a anhelar la santidad del Señor. Amada iglesia, debemos entender lo siguiente: no buscamos poder sin pureza. El Espíritu Santo no solo se manifiesta, escúchame bien, el Espíritu Santo se manifiesta, pero no solamente hace eso. Pasa de la manifestación al fruto. El Espíritu Santo también transforma el carácter. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta mejoría? ¿Cómo es eso de que, cómo lo vamos a ver? Pues mire, amado, usted y yo debemos volver a nuestra fe primera, simple, sencilla, sin aditivos,
La fe, el mensaje de las buenas nuevas es sencillo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sí, puedes ir a Pura Vida y comprar 10 libros, pero no hay un libro que te diga los 7 pasos para ahora estar mejor, o los 10 pasos para una vida mejor con Cristo, o los 10... No. El Espíritu Santo y el Evangelio, la fe sencilla. Debemos dejar los pecados que nos apartan de Dios. ¿En dónde te has relajado con el pasar de los tiempos? Le pregunto a los varones a veces y a los jóvenes, y lo pregunto en general también, en el bonito, pregunto constantemente: si un miércoles a las 3 de la tarde, de la nada, así de sorpresa, un miércoles cualquiera, de sorpresa, el pastor llega a tu casa y te dice: déjame ver tu celular, vamos a verlo juntos, vamos a ver tu historial, vamos a ver tu WhatsApp, vamos a ver tus conversaciones, vamos a ver tu DM? Cuán cómodo, cuán cómoda, con cuánta tranquilidad tú lo soltarías. Pues déjame decirte esto: el pastor de pastores nos ve 24/7. Si estás luchando con pecados que te apartan de Dios, entrégalo. Estás a tiempo, mientras que el día dure, estás a tiempo. El Señor no te va a rechazar. El Señor te va a abrazar, te va a amar y te va a restaurar. Y va a hacerte mejor, mayor bien que en el principio. Debemos ser enteros, debemos ser ardientes en el Espíritu, debemos tener mayor intimidad con Cristo. No puede ser igual que antes, tiene que ser mayor intimidad. Debemos esforzarnos por adelantar las causas de Dios en nuestra vida. En síntesis, amados, en síntesis, el hambre genuina nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a la rendición. Y la rendición nos lleva a la llenura del Espíritu Santo. El último punto. El Señor nos ha recordado hoy que primero tenemos que recordar. El Señor nos ha dicho hoy que segundo tenemos que creer. Y tercero, el Señor nos ha dicho que tenemos que anhelar. Y hoy, el cuarto punto, el Señor nos dice que tenemos que perseverar. La plenitud, amado, la llenura crece cuando estamos en constante comunión con el Espíritu Santo. Amados, recordemos esto: la vida en el Espíritu es una relación que se cultiva diariamente. Fuimos a limpiar una casa misionera con los jóvenes de YouthWorks. Fuimos a limpiar una casa misionera y, amado, eso estaba desastroso. Pero dentro del desastre hay fotos por ahí de las nenas pasando trimmer, de las nenas pasando ¿cómo es el mower? ¿Cómo se llama? La máquina esta. La podadora, gracias. El lawn mower, la podadora, gracias. Es que soy gringo. Que hemos pasado tanto tiempo hablando con los de YouthWorks, me confundo. Pasando, cortando, Chiqui con una tijerita, ahí cortando. Bueno, con unas tijerotas, ¿verdad? Cortando. Y de momento terminamos y todos los jóvenes decían: ¡wow! ¡Qué bruta! ¡Qué lindo ha quedado esto! Explotados ellos, ¿verdad? Porque para colmo un día nos dijeron: mira, tú ves esa montaña grandísima de piedra que hay ahí, muévela para acá. Y ellos con mucho amor la movieron para allá con una carretilla, no, sin carretilla la movieron. Piedra a piedra, junto con los de YouthWorks. Y al otro día nos dijeron: ay, no era allí, era al frente. Y con el mismo amor, pero ahora teníamos carretilla. Ahora era más fácil. By the way, noticia, muchachos, siempre hubo carretilla, ahora que no lo habían visto. Pero yo, como buen líder, no podía desanimarlo. Eso se llama leadership one-on-one. Tú no le bajas el moco a los muchachos, tú le subes siempre, ¿verdad? Entonces, perdónenme, ustedes, le hemos hablado del perdón, tienen que perdonarme. El Señor no los perdona a ustedes. Mira, y cuando terminamos, ellos decían: wow, qué lindo esto.
Y el Señor ponía en mi corazón hacerle una pregunta que no salió de mi corazón. Fue una pregunta cuando yo tenía 17, 18 años y fuimos a limpiar un patio de un hermano en la catacumba de San Germán, mi pastor Carlos Ayala me la hizo y de momento el Espíritu Santo fue como que, recuérdales esto, hazle esta pregunta, la que tu pastor te hizo, no salió de mí, me la enseñó mi pastor y yo les pregunto, que es la misma pregunta que mi pastor me hizo, una pregunta: toda esta hierba mala que ustedes acaban de cortar aquí, todas estos abrojos, todas estas enredaderas, ¿quién sembró esto? ¿Quién abonó esto? ¿Qué se hizo aquí para que esto creciera? Y ellos rápido, nada, eso creció. Pues así es el corazón. Tú quieres que nazcan los abrojos, las enredaderas, las porquerías, no hagas nada. Y va a crecer. Ahora, en los últimos años, en los últimos 3 años en mi vida, han habido cambios drásticos en mi vida. Por ejemplo, hace 3 años, por primera vez yo pasé un trimmer en mi casa. Porque, déjame aclarar, cuando niño en casa no había grama, no tuve la necesidad de aprender. Y cuando me mudé, cuando nos casamos, pues venía un señor y nos pasaba el trimmer y yo pues trabajaba, pero de momento hubo un cambio drástico, ahora tengo que comprar un trimmer. Y yo me di cuenta que yo paso el trimmer hoy con mucho cuidado, me pongo unos guantes y arranco de raíz todas las matitas que son hierba mala y al frente saco todas las matitas y perfecto. Y eso es lunes, usualmente yo lo hago los lunes porque es mi día libre. Y el miércoles paso por ahí y veo otra mata saliendo. Pero ¿y esta mata? La arranco y me voy. Y el sábado paso por ahí y hay otra saliendo. Porque, amado, la relación con el Espíritu Santo se cultiva como tú cuidas un jardín. Si hace semanas que no has abierto tu Biblia, hay abrojos en el corazón. Si hace semanas que no has ido a lo íntimo con el Señor, pero te sabes todos los resultados del mundial. Perdónenme, hermano. Pero déjenme decirle esto, el Señor esto me molió primero a mí, ¿verdad? Con esto. Yo estoy ahí, yo estoy sentado con usted recibiendo el mensaje. Hay abrojos en el corazón. Gálatas 5:16, estamos terminando. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 8, 13, 14 dice: pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Segunda de Corintios 3, 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que es importante recordar, iglesia, no es una experiencia única, jóvenes, misioneros, no es una experiencia única, es un caminar continuo con el Señor. La gracia del Señor, la gracia que Él derramó sobre nuestra vida nos habilita, pero tú y yo tenemos que decidir si nos acercamos o si nos apartamos de esa gracia. Así que hay unos medios prácticos que podemos alcanzar, adquirir. Apúntalos por allí, son unos medios prácticos. Son unos canales de gracia. La oración constante tiene que estar en tu vida. La palabra de Dios tiene que estar en tu vida. La obediencia inmediata tiene que estar en tu vida. La sensibilidad al Espíritu tiene que estar en tu vida. Acuérdate de algo. Sobre todo se lo digo a esta iglesia y a todos los que nos visitan, ¿verdad? Pero no se trata de volver al inicio, sino de avanzar a una gracia mayor, de avanzar a una gloria mayor. Candy, pastores, mundo, líderes, que están aquí, todo el liderato representado, Natalie, todo el liderato representado de esta casa y de las diferentes catacumbas que están aquí representadas.
No se trata de volver al inicio. El Señor dijo que haría una obra mayor hoy que en el principio. Así que en conclusión, quiero regalarte dos citas que cautivaron mi corazón. Quiero citar primero a G.S. Bowes. Escucha lo que dice. Aquellos que no vuelven escucha bien. Aquellos que no vuelven a los deberes que han descuidado, no pueden esperar a volver a los consuelos que han tenido. Y mira cómo dijo Charles Spurgeon. Escucha bien. Ha de ser un médico muy hábil aquel que después de encontrarse un hombre maltrecho por enfermedades, no solamente consigue restaurarle la salud, sino que le pone mejor que estaba antes, curándole no tan solo de la enfermedad que le causaba dolor, sino de otras ocultas de las que no se percibía el paciente. Spurgeon dice, así es con la medicina de la misericordia. Así nuestro misericordioso Dios trata a los pecadores arrepentidos. Sería peor que un bruto aquel que tratara de aprovecharse de esta verdad para pecar. Un verdadero hijo de Dios siente que las lágrimas acuden a sus ojos cuando piensa en el superabundante amor de nuestro Señor. Dios no nos dice, regresa como eras al principio. Dios nos dice, si te dejas, te haré mayor bien que en el principio. La vida en el Espíritu, lo repito, no es nostalgia espiritual. Es una progresión constante, una progresión continua. ¿Hacia qué? Hacia la plenitud de Cristo. Hacia la plenitud de Cristo. Y hoy te pregunto, ¿dónde has perdido el hambre? Daniel, ¿dónde está Daniel? Toca la guitarra. Gracias. ¿Dónde has perdido el hambre? Te hago esta otra pregunta, si la necesitas. ¿Dónde necesitas rendición? Te hago esta otra pregunta. ¿Estás viviendo en el Espíritu o solo lo estás recordando? Así que todas esas preguntas tienen una invitación. La invitación es al arrepentimiento sincero. La invitación es a la renovación del deseo en tu corazón de ser lleno del Espíritu de Dios. La invitación es a una búsqueda intencional de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Y yo te invito a que tú le respondas a Dios. El Señor hoy te ha recordado. El Señor hoy te ha recordado. Te ha mencionado, te ha dicho, recuerda lo que hice al principio. Aunque tu principio haya sido hace un año, aunque tu principio haya sido hace 3 meses, tú estás mejor, te resta camino. Pero el Señor te quiere hacer mayor bien. Quizás estás aquí pensando, es que ya no hay remedio conmigo. Mis pecados son tan grandes que no hay remedio. Bueno, te digo lo siguiente. Si hubiésemos borrado la historia de David de la Biblia por sus pecados, ¿cuánto nos hubiésemos perdido? No borres la historia que Dios tiene contigo en el futuro por tus pecados de ayer. No apagues lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Claro, hay pecados y hay situaciones en nuestra vida y hay actitudes que tienen consecuencias. Y el Señor no las va a ignorar. Pero lo que el Señor quiere hacer en tu vida es mejor que en el principio. Es que eso que yo sentí en aquel retiro, y cuando Cristo vino a mi corazón, y cuando las catacumbas fueron levantadas, y cuando la catacumba 7 fue levantada, eso va a ser imposible volverlo a vivir. Tienes razón, va a ser imposible, porque Dios no dice que va a ser igual, Dios dice que va a ser mejor. Lo dijimos ahorita y lo repito, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
en arroz y habichuela, en Puerto Rico habla hoy, es porque el camino del cristiano es como la luz del sol, que va subiendo, subiendo, subiendo hasta que son las 12 del mediodía y alumbra todo lo que hay. Así tiene que ser tu vida. Así que si tú reconoces hoy, y empezamos a escucharlo desde los testimonios de los misioneros, si tú reconoces hoy, no importa tu posición, no importa tu puesto en la iglesia, olvídate de lo que estás haciendo para la iglesia o para Dios. Si tú sabes que tienes que recordar que has dejado de creer o que se te ha hecho más difícil, que ya no lo anhelas tanto y que quisieras perseverar mejor que en el principio, yo te invito a que pases aquí al frente y vamos a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos rendimos a ti, levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos. Yo te necesito, Señor. Yo te anhelo. No vivo a la altura, Señor, de tu amor hacia mí. Señor, hoy recordamos, Señor, lo que hiciste en nuestra vida. Hoy, Señor, creemos que lo que tienes hoy es mayor. Hoy anhelamos, Señor, que nos lleves a ese lugar mayor. Y respondemos diciéndote que nos comprometemos a perseverar, Señor. Te damos la gloria, te damos el honor. Yo oro por mis hermanos, Señor. Por todo aquel que en su corazón, Señor, necesita, Señor, un renuevo. Los bendigo, Señor. Y te pido, Señor, que tu palabra se haga real en ellos. Que nos hagas morar como solíamos antiguamente, pero que nos hagas mayor bien que nuestros principios. En el nombre de Jesús. Quiero hacer algo. ¿Dónde están los misioneros? Un dedito arriba, un dedito arriba. Un dedito arriba. Vengan aquí.